Muy buenos días, compañeros y ingenieros. Mi nombre es Johnny, somos del grupo A. Voy a iniciar esta exposición hablando sobre un tema esencial dentro de la arquitectura de las computadoras: la introducción a los buses de datos. Para empezar, debemos entender qué significa la palabra bus en informática. Un bus en este contexto no es un vehículo como el que conocemos, sino un canal de comunicación. Un bus es un conjunto de líneas o conductores que se utilizan para transmitir datos, direcciones y señales de control entre los distintos componentes de una computadora. En otras palabras, podemos decir que el bus funciona como una especie de carretera digital por donde viaja la información dentro de una computadora. Gracias a los buses, el procesador puede comunicarse con la memoria RAM, los discos duros, la tarjeta de video, el teclado, el mouse y muchos otros dispositivos. Dentro del sistema de cómputo existen tres tipos principales de buses. El primero, el bus de datos. Este bus es el encargado de transportar los datos reales. Por ejemplo, cuando abrimos un Word, cuando ejecutamos un juego, los datos pasan a través del bus de datos desde el disco duro a la RAM y luego al procesador. La anchura del bus de datos, que se mide en bits, determina cuántos datos pueden mover y transferirse al mismo tiempo. Por ejemplo, un bus de 64 bits puede mover el doble de información que uno de 32 en un solo ciclo. 2. El bus de direcciones. Este bus se encarga de identificar dónde están ubicados los datos que el procesador necesita. No transportar datos directamente, sino que envía señales con direcciones de memoria. Cuanto mayor sea el ancho del bus de dirección, más memoria se puede utilizar. 3. El bus de control. Este bus lleva señales que controlan y coordinan todas las operaciones dentro del sistema. Por ejemplo, indica si se debe leer o escribir datos, si un dispositivo está listo o si ocurrió un error. Es fundamental para que todos los componentes trabajen en sincronía. Una computadora moderna puede tener varios buses funcionando al mismo tiempo. Algunos están integrados a la placa base y otros conectados a dispositivos externos como USB o HDMI. Los buses se clasifican también según su velocidad y tecnología. Por ejemplo, hay buses paralelos que transmiten varios bits al mismo tiempo, como el antiguo bus ID, y buses seriales que envían los datos bit por bit, pero a velocidades mucho más altas, como el bus SATA o PCI Express. La evolución de los buses ha sido muy importante por el rendimiento de las computadoras. Por ejemplo, en las primeras computadoras personales, los buses eran mucho más lentos y estrechos. Hoy en día, gracias a buses modernos como PCI 5.0 o USB 4.0, se pueden transmitir gigabytes de datos por segundo, lo que permite tener gráficos de alta calidad, transferencias rápidas de archivos y mayor eficiencia energética. Otra característica clave de un bus es su frecuencia de operación, que se mide en megahercios o gigahercios. A mayor frecuencia, más datos pueden pasar por segundo. También es importante la contabilidad del bus con los dispositivos. Si un bus no soporta un tipo de dispositivo, simplemente no funcionará correctamente o no será reconocido por el sistema. En resumen, los buses de datos son fundamentales para que una computadora funcione. Sin estos canales de comunicación, los distintos componentes del sistema no podrían intercambiar información, por lo tanto la computadora no podría realizar ninguna tarea. Conocer cómo funcionan los buses y cuáles existen nos ayuda a entender mejor la estructura interna de una computadora.
y por qué es tan importante elegir bien los componentes cuando queremos armar o actualizar un equipo. Esta fue la introducción al tema general. En las siguientes partes de la exposición, mis compañeros explicarán ejemplos específicos de buses modernos como SATA, PCI Express, USB y buses de video. Muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Ashley Rauda y en este momento les estaré hablando sobre el bus sensorial ATA. ¿Qué se dirán que es esto? Pues el SATA, en español, ¿verdad?, significa una interfaz de tecnología avanzada en serie. Esta es una tecnología que permite una conexión de dispositivos de almacenamiento como disco duro, dos discos duros que son HDD y SSD, y este lector de DVD. En la placa base, una computadora. Cuando encendemos una computadora, el sistema realiza un proceso llamado POS, quiere decir prueba de encendido automático, durante el cual detecta dispositivos conectados a los puntos del SATA. Al inicio, el bus SATA ocurre en la etapa temprana del arranque, cuando el BIOS o el UEFI, quiere decir que revisa el disco duro conectados y lo que prepara el sistema operativo para encenderlos a ellos. Si el dispositivo continúa con el sistema, hay un arranque y eso continúa desde ahí. Si no, aparecerá un error del disco duro no encontrado o similar. Entre sus funciones principales están la transmisión de datos, que esto es el SATA, que permite que la computadora envíe y reciba información desde el dispositivo de almacenamiento. También tenemos un arranque de sistema. Es a través de un disco duro SATA que se puede iniciar el sistema operativo. También tenemos lo que es el uso actual. En el IDE, pues dice que es un desuso, que solo se usa en equipos antiguos. En el SATA, podemos decir que es un estándar actual en las computadoras modernas. Tenemos lo que son las versiones de SATA y sus velocidades. Por ejemplo, en SATA 1, en el 1.5 GB por segundo, pues dice que fue lanzado en el 2003. Con una velocidad máxima teórica de 1.5 GB por segundo, que equivalen a 150 MB por segundo. Fue la primera versión que reemplaza al antiguo, al estándar del IDE. En el SATA 2, pues hablamos del 3. GB por segundo. Fue lanzado en el 2004 con una velocidad máxima de 3.0 de GB por segundo o 300 MB por segundo. Esto mejoró lo que fue la velocidad y permitió a las funciones de hot plug conectar en calidad. Pues en el SATA 3, pues habla del 6.0 MB por segundo. Esto fue lanzado en el 2009, teniendo una velocidad máxima teórica de 6.0 MB por segundo, o queriendo decir 600 MB por segundo. Esta versión fue más común en las computadoras actuales, ideal para las unidades de SSD. En el disco duro de HDD, dice que se utilizan para almacenar grandes cantidades de información como fotos, videos, documentos y programas. Son muy comunes para computadoras de escritorio por la alta capacidad de bajo costo. Pero también se usan en servidores de sistema de reemplazo. En las unidades de estado sólido de SSD, dice que se usan para las computadoras cuando se enciende un poquito más rápido en los programas que se abren instantáneamente. Son ideales para laptops modernas, para consolas de videojuegos y de computadoras de alto rendimiento. No tienen partes móviles, por lo que son más eficientes y silenciosas. Pues también tenemos lo que son las unidades ópticas, que son el CD, el DVD y el Blu-ray. Pues se dice que esto sirve para leer y grabar discos como música, películas o archivos e instalar el software desde el disco en físico. Aunque hoy son menos usadas, aunque funciona para instalar software y realizar copias de seguridad, se encuentra en algunos equipos antiguos como en centros educativos o en distribución de contenido físico en algunos. También tenemos lo que son los ejemplos prácticos de conexión de disco duro SATA a la motherboard. Por ejemplo, número 1, ubicamos lo que son los puertos SATA en la placa base. Estos son muy pequeños y delgados y generalmente son de color azul y negro. Pues dice que esos son cables de IDE con un plano de 40 pines. Número 2 dice que conecta el cable de datos SATA y el disco duro del puerto SATA a la motherboard. En 3, conecta el cable de alimentación SATA desde la fuente de poder del disco duro. Esto ajusta el jumper del disco.
En 4 tenemos lo que es asegurar el disco desde el lugar en el centro del gabinete con tornillos. Conecta el cable de alimentación con moles en disco. Y como número 5 tenemos que al encender la computadora en la entrada del BIOS para verificar que el disco fue detectado correctamente. Pues por último tenemos lo que es el acceso a archivos. Este permite guardar, buscar y abrir documentos, imágenes, música y programa y mucho más. Pues podemos decir que la conexión SATA son delgadas y rápidas, a lo que nos permite ayudar a que las computadoras sean más eficientes y más silenciosas. Hay diferencias entre el IDE y el SATA. Podemos decir que el IDE es una electrónica unidad integrada, también conocida como PAT. Fue un estándar principal de conexión de disco duro durante muchos años. Y el SATA, lo más actual, lo más moderno, que sería el Serial ATA, pues dice que ha habido mejoras y velocidades en el diseño. Unas principales diferencias, por ejemplo, en el año de la creación, podemos ver que en el IDE se hizo en 1986 y el SATA fue en 2003. El tipo de transferencia o de señal, por ejemplo, en el IDE dice que se transfería datos en paralelo, varios bits al mismo tiempo. En el SATA fue muy distinto, dice que transfiere datos de forma serial uno tras uno, más rápido y eficiente. Las velocidades y transferencias en el IDE pues fueron de 133 MB por segundo y en el SATA dice que desde 150 MB por segundo hasta 600 MB por segundo en el SATA 3. En el cableado podemos decir que en el IDE pues el cable es más ancho y más plano, a 80 hilos, y en el SATA pues podemos decir que el cable es más delgado, de 7 pines y es más fácil de manipular. Por ejemplo, en los números de dispositivos de cable, en el IDE dice que fueron 2 dispositivos por cable y en el SATA es un dispositivo por cable y menos interferencias. Por ejemplo, en la compatibilidad con hot plug, que esto quiere decir conectar sin apagar, pues en el IDE no lo permitió y en el SATA sí lo permitió. Voy a hablar sobre los buses PCI. Tal vez el nombre no suena tan emocionante al inicio, pero créanme que entender cómo funciona esto ayuda a comprender por qué una computadora es rápida, lenta o capaz de hacer ciertas cosas. Vamos directo al punto. Los buses PCI son unas vías de comunicación que están dentro de la placa madre y que permiten que distintos dispositivos como tarjetas gráficas, de red, de sonido o incluso discos duros rápidos puedan comunicarse con el procesador y la memoria RAM. Se podría decir que el PCI es como una especie de puente que une a estos componentes con el cerebro de la computadora. El nombre PCI traducido en español significa interconexión de componentes periféricos. Eso no es lo que uno tiene que memorizar, la verdad. Lo importante es saber que sin estos buses no podríamos expandir ni mejorar nuestra computadora. Ahora, ¿cómo funciona este bus? En su versión original, el bus PCI tradicional funciona como una sola carretera. Imagínense una autopista donde todos los autos, que en este caso serían las tarjetas de video, sonido, etc., comparten el mismo carril. Si solo pasa un carro, todo fluye, pero si hay muchos queriendo pasar a la vez, se genera tráfico. Eso pasa con la computadora. Cuando muchos dispositivos están conectados por PCI y se está usando al mismo tiempo, el canal se satura y el rendimiento baja. Este tipo de bus fue muy usado en los años 90 y principios de los 2000. Era una mejora enorme en ese momento porque reemplazó a un sistema más viejo llamado ISA, que era mucho más limitado y lento. Gracias al PCI por fin se pudo conectar más de una tarjeta sin tener que hacer configuraciones complicadas, solo era conectar y usar. Pero como todo en la tecnología llegó a un momento en el que el bus PCI ya no era suficiente, especialmente cuando salieron tarjetas de video más potentes, juegos en 3D, programas de edición pesada, etc. Ahí es donde entra el famoso PCI Express. El PCI Express, a diferencia del PCI viejo, no obliga a que todos los dispositivos compartan una sola vía, sino a que cada uno tiene su propio carril, por decirlo así. Si lo que pensamos en términos de autopista sería como tener un carril exclusivo para cada tipo de carro. Eso hace que los datos viajen mucho más rápido y sin interrupciones. Además, este sistema trabaja con carriles múltiples que se indican con una X seguida de un número. Por ejemplo,
X1, X4, X8 y X16. Cuanto más grande es ese número, más datos pueden circular al mismo tiempo. Por eso, por ejemplo, una tarjeta gráfica moderna va en una ranura PCI Express por 16 porque necesita muchísima velocidad para mover imágenes, efectos y todo eso que vemos cuando jugamos o editamos. Y para que tengan una idea de la diferencia, el PCI tradicional tenía una velocidad de hasta 133 MB por segundo. El PCI Express 3.0, que todavía es bastante común, puede llegar a 1 GB por segundo por carril. Y si es una ranura X16, como la de una tarjeta gráfica, eso da hasta 16 GB por segundo. Y eso sin contar las versiones más nuevas como PCI Express 4.0, 5.0 y aproximadamente 6.0, que son aún más rápidas. Pero no es solo cuestión de velocidad, el PCI Express también es más eficiente porque usa una arquitectura llamada punto a punto, lo que significa que cada dispositivo se conecta directamente al chipset o al procesador. Eso evita interferencias, mejora el flujo de datos y reduce los tiempos de respuesta. Hoy en día todo lo moderno se usa PCI Express, no solo las tarjetas gráficas, también hay discos duros SSD que van conectados por PCI Express, por ejemplo los de NVMe Express, tarjetas de red de alta velocidad, controladoras RAID, tarjetas de captura de video profesional y hasta tarjetas por inteligencia artificial o minería de criptomonedas. Todo esto se conecta usando ranuras PCI Express. Y no solo en computadoras de escritorio, también se usan en laptops avanzadas, servidores, centros de datos, estaciones de trabajo, etc. Es una tecnología que está en todas partes, aunque no siempre se note. Ahora, usted se preguntaría, ¿y por qué esto es importante para mí? Porque si alguna vez pensás en mejorar tu computadora, por ejemplo, ponerle una mejor tarjeta de video para juegos o agregarle una SSD rápida para que cargue en segundos, vas a usar sí o sí una ranura PCI Express. Y si esa ranura no tiene la velocidad suficiente o si tu equipo es muy viejo y solo tiene PCI tradicional, vas a notar la diferencia en el rendimiento. Por eso muchas veces cambiar solo un componente no basta, hay que fijarse si la tarjeta madre tiene ranuras compatibles y modernas. Buenos días, mi nombre es Rosa Argueta y yo les voy a hablar un poco sobre el bus USB o traducido al español el bus universal en serie. Veremos qué es el bus USB. Es un estándar de conexión que establece las especificaciones para los cables, conectores y protocolos de comunicación utilizados para la conexión, alimentación eléctrica entre las computadoras y los dispositivos electrónicos. Se desarrolló en los años 90 por un grupo de empresas liderado por Intel, Microsoft y IBM, entre otras. Su objetivo principal fue simplificar y estandarizar la conexión de periféricos a las computadoras, eliminando así la necesidad de múltiples puertos y configuraciones complicadas. En pocas palabras, el USB buscaba una forma universal de conectar dispositivos. Ahora veremos los puertos y versiones del bus USB. A lo largo de los años, el USB ha evolucionado dando lugar a diferentes tipos de conectores y versiones con mejoras en velocidad y funcionalidad. De primero tenemos el USB-A, que es el conector rectangular plano que la mayoría de la gente asocia con el USB. Se encuentra comúnmente en computadoras, cargadores y televisores. El siguiente es el USB-B, que es el conector con una forma más cuadrada. Se usa a menudo en impresoras, escáneres y algunos discos duros externos. Por último tenemos el USB-C, que es el conector más reciente y versátil. Es reversible, o sea que no importa cómo se inserte, y se está convirtiendo en el estándar para los smartphones, las laptops modernas y muchos otros dispositivos, ya que soporta más velocidad y carga eléctrica. Ahora veremos sus versiones. La USB 1.1 ofrecía una velocidad máxima de 12 MB por segundo. La 2.0 presentó un gran salto en velocidad máxima de 480 MB por segundo. La 3.0 tiene una velocidad máxima de 5 GB por segundo.
La 3.1 mejoró la velocidad máxima de 10 GB por segundo. La 3.2 duplicó la velocidad de la 3.1 a una velocidad máxima de 20 GB por segundo. Y por último, la USB 4.0 que ofrece velocidades hasta de 40 GB por segundo. Ahora continuamos con las velocidades y la compatibilidad de un bus USB. La velocidad de un dispositivo USB depende tanto de la versión del puerto USB al que se conecta como de la versión del dispositivo mismo. En cuanto a la compatibilidad, el USB es notablemente retrocompatible. Esto significa que puedes conectar un dispositivo USB de una versión más antigua a un puerto USB de una versión más nueva y funcionará. Sin embargo, la velocidad de transferencia de datos estará mucho más limitada. Algunos ejemplos comunes de dispositivos conectados a través del USB son los dispositivos de almacenamiento como los pendrive, los discos duros externos, los SSD externos, también los periféricos de entrada como los teclados, los ratones, las webcams y micrófonos, las impresoras y escáneres, los smartphones y tablets para la carga y transferencia de sus datos, las cámaras digitales y videocámaras y los adaptadores de red Wi-Fi y Bluetooth, entre otros. Ahora, en resumen, para aprovechar las mayores velocidades de las versiones más nuevas del bus USB, tanto el dispositivo como el puerto al que se conectan deben ser de esa versión o superior. Si alguno de los dos es de una versión anterior, la comunicación se realizará a la velocidad de la versión más lenta. Muy buenas a todos, mi nombre es Harrison Varela. En este video te explicaré de manera clara y completa 4 temas fundamentales para entender cómo funciona la salida de video en dispositivos electrónicos. Comenzamos con el bus de video. Un bus, en términos de hardware, es una vía de comunicación, es el conjunto de circuitos que permite que los distintos componentes de una computadora se comuniquen entre sí. El bus de video específicamente es el canal que conecta la tarjeta gráfica, también conocida como CPU, con el resto del sistema en el procesador de memoria y chips. Su función principal es transportar los datos gráficos que luego serán procesados para generar imágenes en la pantalla. Cuanto mayor sea la velocidad del bus, más rápidamente puede el CPU recibir datos y enviarlos al monitor, lo cual mejorará el rendimiento visual en tareas exigentes como videojuegos, modelados 3D o edición de videos en alta resolución. Un bus de video eficiente también permite reducir el retraso entre el procesamiento de imágenes y su visualización, algo crucial para trabajos profesionales y videojuegos competitivos. Evolución APG a PCI Express. Durante los años 90 y principios del 2000, el estándar más usado para conectar tarjetas gráficas era el APG, siglas en inglés Puerto de Gráficos Acelerados. Este tipo de conexión fue desarrollado por Intel y se convirtió en un paso adelante frente al antiguo bus PCI, permitiendo que el GPU accediera directamente a la memoria RAM del sistema. El problema era que APG tenía limitaciones importantes, no soportaba el uso múltiple de tareas, tenía un ancho de banda limitado y no era tan estable. Para superar esas barreras surgió PCI Express o PCIe, que transformó por completo la arquitectura de comunicación gráfica. Ahora vamos con la evolución a GPA PCI Express. Durante los años 90 y principios del 2000, el estándar más usado para conectar tarjetas gráficas era el AGP, siglas en inglés Puerto Gráfico Acelerado. Este tipo de conexión fue desarrollado por Intel y se convirtió en un paso adelante frente al antiguo bus PCI, permitiendo que GPU accediera directamente a la memoria RAM del sistema. El problema era que AGP tenía limitaciones importantes, no soportaba el uso de múltiples tarjetas, tenía un ancho de banda limitado y no era tan accesible. Para superar esas barreras surgió PCI Express o PCIe, que transformó por completo la arquitectura de comunicaciones gráficas. PCI funciona mediante un sistema de carriles o LANes, que transmite datos en serie. Cada carril es bidireccional y la velocidad que transmite se puede multiplicar agregando más de carriles por 1, por 4, por 8 y por 16, siendo este último el más común para tarjetas gráficas. La evolución de PCIe
ha sido impresionante. Va a PCIe 1.0 ofreciendo 250 MB por carrier. PCIe 4.0 ya alcanza 2 GB por carrier. PCIe 5.0 y 6.0 superan a 4 y 8 GB por carrier respectivamente. Este tipo de conexión permite hoy usar varias tarjetas gráficas al mismo tiempo, como en estación de trabajo o computadoras para minería de criptomonedas, algo indispensable en la época del AGP. Ahora hablaremos sobre conectores de salida de video, VGA, DVI, HDMI y DisplayPort. Ahora veamos cómo los conectores, esos que usamos a diario para conectar nuestras pantallas, monitores o televisores. Primero está el VGA, un conector análogo de 15 pines creado en 1987. Fue el estándar durante muchos años, pero al transmitir señales analógicas, la calidad de imagen dependía del cable y la distancia. Su resolución máxima prácticamente era de 2048 por 1536, aunque no era una idea para pantallas modernas. Además, llegó DVI, que significaba Interfaz Visual Digital. Fue un gran avance porque ofrecía transmisiones digitales sin pérdida de calidad. Existen varias versiones: DVI-D para digital, DVI-A para analógico y DVI-I, que combinaba ambas. Aún así, DVI no transmitía audio. En 2003 se presentó HDMI, el gran protagonista de la última década. Este conector no solo transmitía video digital, sino también audio en un solo cable. Lo ves en TVs, laptops, consolas y proyectores. Las versiones más modernas como HDMI 2.1 soportan videos en 8K, HDR y frecuencias de hasta 120 Hz. Finalmente está DisplayPort, creado por VESA, que ofrece muchas ventajas técnicas: soporte para varios monitores con un solo cable, mayores resoluciones, tasa de refresco más altas y compatibilidad con computadoras HDMI. DVI es el preferido en ambientes profesionales. Buenas tardes, soy Katia Zelaya. Para comenzar voy a darle continuidad al tema haciendo una comparación general, mencionando superficialmente cuáles son los tipos de buses, cuáles son sus funciones o usos y cuál vendría siendo el más rápido. Número 1. Bus de datos. Se usa para transportar los datos reales que se están procesando. Puede ir desde o hacia la CPU, la memoria o los periféricos. Número 2. Tenemos los buses de direcciones. Este transporta las direcciones de memoria o de dispositivos a los que la CPU desea acceder, ya sea para leer o escribir. Y en tercer lugar tenemos los bus de control, que transportan las señales de control que coordinan las operaciones del sistema, dicta qué acción debe ocurrir y cuándo. Ahora el siguiente aspecto: ¿cuál es el más rápido? En cuanto a la velocidad, la respuesta no es simplemente uno es más rápido que el otro, porque su velocidad depende de cómo se usan, no tanto de su tipo. Para entenderlo mejor, el bus de datos, su velocidad suele ser muy rápido, porque maneja los datos directamente y debe de igualar la velocidad del procesador o memoria. Número 2, tenemos los buses de direcciones. Su velocidad también es rápida, pero su contenido cambia con menos frecuencia que el bus de datos. Su ancho determina cuánta memoria puede direccionar el sistema. Por ejemplo, 32 bits es igual a 4 GB. Y el bus de control, su velocidad es generalmente más lento o menos crítico en términos de frecuencia de cambio. Sus señales no necesitan actualizarse tan rápido como los datos. En conclusión, el bus de datos suele ser mucho más rápido en términos de operación, porque transporta la información principalmente que necesita la CPU para ser procesado. Está diseñado para tener mayor ancho de banda, opera en transferencias más intensivas, como cargar instrucciones, mover archivos o procesar gráficos. Pero atención, todos los buses operan sincronizados con el reloj del sistema, así que su velocidad también depende del diseño del hardware. Bien,
¿Qué relación hay entre ellos? Número 1. Cuando hablo de la relación me refiero a cómo trabajan juntos y dependen unos de otros para que cualquier operación en el computador se realice de manera correcta. Es decir, no funcionará de forma aislada. Cada uno cumple con un rol diferente, pero coordinado. Número 2. Juntos permiten que la CPU se comunique con la memoria y los dispositivos correctamente. Y en tercer lugar, cada bus tiene su función y solo cuando los tres trabajan juntos es posible ejecutar una instrucción o mover datos. ¿Qué pasa si un bus es lento o incompatible? Esto puede generar diversos problemas de rendimiento, tener un funcionamiento incorrecto o incluso fallas del sistema. A continuación te explico lo que sucede en cada caso. Número 1. Si es lento, tenemos el famoso cuello de botella, lo que provoca que el componente sea más rápido como la CPU o CCD y esperen al más lento. Esto provoca que desaproveche su potencial. Número 2. Tiene bajo rendimiento general del sistema, haciendo que las transferencias de datos tarden más, lo que afecta el tiempo de carga, fluidez y multitarea. Y número 3. Tiene mayor latencia, aumentando el tiempo en que se solicita un dato y se recibe. Número 4. Posee una menor eficiencia energética, haciendo que los componentes permanezcan activos más tiempo para completar tareas. El siguiente caso es, ¿qué sucede si es incompatible? Número 1. Fallo de reconocimiento del dispositivo, haciendo que el sistema operativo o la BIOS no detecte dicho dispositivo. 2. Presenta mal funcionamiento o inestabilidad, provocando que el dispositivo funcione mal, mostrando errores o hasta reinicio del sistema. 3. Causaría daños físicos o eléctricos. Este es un caso raro, pero es posible en hardware, no diseñados para ser compatibles, es decir, un bus mal conectado o forzado puede dañar pines, placas o circuitos. ¿Cómo podemos prevenirlo? Es necesario verificar la compatibilidad de su versión, tipo de conector y ancho de banda, actualizar la BIOS para nuevos buses o dispositivos, elegir el bus adecuado al dispositivo, evitar adaptadores de baja calidad. ¿Por qué es importante elegir un correcto bus para cada dispositivo? Número 1. Si tiene bajo rendimiento, el dispositivo no alcanza su potencial. Número 2. Si presenta incompatibilidad física o lógica, no es posible detectarlo o que ni siquiera arranque. Número 3. Podría presentar errores o fallos, provocando que el sistema sea inestable o datos corruptos. En conclusión, la correcta elección del bus es tan importante como la elección del componente. Un sistema con buses adecuados aprovecha todo el potencial del hardware, mientras que un bus inadecuado puede desperdiciar rendimiento, provocar errores o limitar la capacidad de actualización. Gracias por su atención, lo agradece el Grupo A.